Hola hermanitas, muy buenas noches. Una vez más reciban mis saludos y a la vez les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre con la bendición de nuestro Padre Celestial, se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es Nuestra tristeza se convertirá en gozo. Este discurso es por el elder Mark Palmer, de los 70. Este discurso es de este año 2021, del mes de abril. Y el elder Palmer empieza su discurso diciéndonos esto. Y nos dice, invito a todos los que se sientan pesar, los que se preguntan qué sucede cuando morimos, a que pongan fe en Cristo. En este mensaje, el elder nos invita, ¿no?, a que cuando nosotros pensemos en qué sucede cuando morimos, dice que pongamos nuestra fe en Cristo. Y el elder Palmer, en su discurso, nos relata un encuentro que tuvo en una oportunidad con el profeta Russell M. Nelson. Dice que hace varios años, cuando asistía a las reuniones en Salt Lake City, el profeta Nelson le saludó y le preguntó por su mamá. Y él le dijo que su mamá estaba bien, que su mamá, que él había estado con su mamá en esa semana y que era una persona que estaba llena de fe y era una inspiración para todos los que la conocían y que también se estaba haciendo mayor. Y el profeta Nelson él le dice, transmítale mi afecto y dígale que me encantaría volver a verla. Y el elder Palmer, sorprendido, le dice, ¿tiene previsto viajar a Nueva Zelanda? El profeta Nelson le responde, oh no, la veré en la próxima vida. Y el elder Palmer nos dice así, no hubo nada frívolo en su respuesta. Fue la expresión perfecta, natural, de una realidad, en ese momento privado y espontáneo. Escuché y sentí el testimonio puro de un profeta viviente, de que la vida continúa después de la muerte. Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros cuando vayamos a morir, vamos a resucitar. Jesucristo, Él murió en la cruz. Al tercer día, un domingo de Pascua, Él resucitó. Y Él se presentó a sus apóstoles. Sus apóstoles se asustaron, pero Él les dijo que era Él, que había resucitado y que eso ya estaba escrito ya. Cuando Él les hablaba a ellos, esto es lo que iba a pasar, dice, que Él tenía que morir para resucitar. Pero cuando Él se apareció a sus apóstoles, había un apóstol que no estaba en ese momento. Y cuando Él lo avisaron a ese apóstol lo que había sucedido de nuestro Señor Jesucristo que había resucitado, Él no creyó. Él dijo, tengo que ver para creer. Y eso lo encontramos en una escritura que voy a leer, hermanas.
se encuentra en Juan, en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo del 25 al 29. Y dice, le dijeron, pues los otros discípulos hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Esto es lo que contestó Tomás a los discípulos cuando ellos le avisaron lo que había sucedido, de que vieron a Jesucristo, que había resucitado. Y voy a seguir, hermanas, leyendo. Y a 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Después de esto, Jesús ordenó a sus apóstoles que testificaran de él, que testificaran lo que ellos habían visto. Y a sus apóstoles antiguos y también a los apóstoles actuales. Por eso el elder Palmer, él sintió a la respuesta del presidente Nelson cuando lo dijo, no, dígale que la volveré a ver en la próxima vida. Él sintió como un testimonio, estaba escuchando un testimonio de un profeta. Y nosotras, hermanas, nosotras al haber conocido este evangelio, al haber empezado a conocer a nuestro Señor Jesucristo por intermedio de sus escrituras, y cuando Él nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón por intermedio del Espíritu Santo. También sentimos gozo a nuestras tristezas, porque pasamos tristezas, pasamos dificultades y nosotros volteamos a buscarlo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, para que nos ayude, para que derrame bendiciones en nosotros, en nuestras familias. Y sentimos gozo al sentir sus respuestas que nos llegan a nuestro corazón por intermedio del Espíritu Santo. También sentimos gozo al saber que cuando nuestros familiares fallecen, sabemos que van a resucitar y que nos vamos a volver a ver con ellos. Si es que seguimos guardando los mandamientos de Dios, si es que seguimos siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo y seguimos viviendo con rectitud.
Vamos a sentir gozo también después de haber perdido a un familiar. Porque siempre decimos, ¿qué sería? ¿Cómo nos sentiríamos que fallezca la mamá, el papá, que fallezca un hijo? Pero sentimos, después de esa tristeza, sentimos esa paz, sentimos ese gozo que nos da nuestro Señor Jesucristo, que llega a nuestro corazón. Y más el gozo que sentimos de estas tristezas cuando nos estén pasando, de saber que nos vamos a volver a ver en la próxima vida. Y hermanitas, voy a seguir compartiendo el discurso que nos dice el Elder Palmer. Nos dice, los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concerniente a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de esta verdad. Sí, porque todas las escrituras, todo lo que encontramos en el libro del Mormón, en la Biblia, todos hablan de esta verdad, de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó. Y el Elder Palmer nos dice, el Señor resucitado dio a sus apóstoles el mandato de dar testimonio de Él, al igual que nuestros apóstoles vivientes en la actualidad. Ellos dejaron atrás sus ocupaciones terrenales y dedicaron el resto de sus vidas a declarar con valentía que Dios había levantado a este Jesús. Sus poderosos testimonios llevaron a miles a aceptar la invitación a ser bautizados. Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado. Él resucitó al tercer día. En estos tiempos de ahora, este es también lo que los misioneros salen a llevar también esta verdad de que Dios había levantado a nuestro Señor Jesucristo. Salen a compartir, salen a dar a conocer a las personas de este evangelio, que pongan toda su fe en Cristo, que volteen a ver a nuestro Señor Jesucristo, que busquen a nuestro Padre Celestial, para que Él le dé a conocer la verdad de las cosas por intermedio del Espíritu Santo. Y el Elder nos dice, el glorioso mensaje de la mañana de Pascua de resurrección es esencial para todo el cristianismo. Jesucristo se ha levantado de entre los muertos y gracias a eso, después de morir nosotros también viviremos de nuevo. Este conocimiento brinda significado y propósito a nuestra vida. Si seguimos adelante con fe, seremos transformados para siempre, como lo fueron los apóstoles de antaño. Al igual que ellos, seremos capaces de soportar cualquier adversidad, con fe en Jesucristo. Esta fe también nos da esperanza en el día de que nuestra tristeza se convertirá en gozo.
la fe hacia nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos y que sigamos adelante con esta fe. Eso es lo que nos da esa esperanza, hermanas, esa esperanza de que nuestras tristezas se van a convertir en gozo. En mi familia, estos últimos tiempos, estamos pasando tristeza tras otra tristeza, porque en mi familia han fallecido con esta enfermedad. Así, de un momento a otro les ha atacado esta enfermedad del COVID-19 y mucha tristeza hemos tenido al perder a estos seres queridos. Pero con la fe que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, con esa fe que tenemos a Él, que no debemos de perderlo nunca, así pasemos por tristezas, por tragedias, eso es que nos da esa fe, es la esperanza de que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Recuerdo hace unos años falleció una sobrina y todos estamos muy tristes, muy desconsolados. Es una sobrina muy querida, una sobrina muy querida para nosotros y a veces tiene que pasar tristezas, tragedias para acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. A esta tristeza que sucedió en mi familia, mis hermanos se acercaron a Dios. Mis hermanos que estaban alejados de Dios. Y ¿por qué digo que estaban alejados? Porque no guardaban algunos mandamientos. Ellos a veces en algunas actividades hacían quizás cosas de que no estaba agrado para Dios, pero tuvo que pasar esta tragedia para que ellos se acercaran a Dios, se convirtieran a Dios. Y ahora ellos en sus corazones sienten eso, después de haber sufrido la tristeza en esos tiempos que sucedió esta tragedia. Ellos y yo también sentimos la paz y el gozo que necesitamos. Y el Elder Palmer, acá en su discurso, también nos relata una tragedia que ellos pasaron en su familia. Voy a leerles, hermanas, voy a compartir. Y nos dice así el Elder Palmer. Mi propia fe tuvo su origen después de un tiempo de pesar. Mi padre y mi madre eran ganaderos ovinos en Nueva Zelanda. Les gustaba su vida y al ser un matrimonio joven,
fueron bendecidos con 3 niñitas. La menor de ellas se llamaba Anne. Un día que estaban pasando juntos de vacaciones en un lago, Anne, de 17 meses, se alejó. Después de minutos de búsqueda desesperada, la encontraron sin vida en el agua. Esa pesadilla ocasionó un dolor indescriptible. Años después mi padre escribió que parte de la risa desapareció de sus vidas para siempre. Eso generó también un anhelo de buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué será de nuestra preciosa Anne? ¿Alguna vez volveremos a verla? ¿Cómo puede nuestra familia volver a ser feliz? Unos años después de esa tragedia, 2 jóvenes misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fueron a nuestra granja y comenzaron a enseñar las verdades que se encuentran en el Libro de Mormón y en la Biblia. Esas verdades incluyen la certeza de que Anne ahora vive en el mundo de los espíritus. Esas verdades incluyen la certeza de que Anne ahora vive en el mundo de los espíritus. Gracias a la resurrección de Jesucristo, ella también resucitará. Ellos enseñaron que la Iglesia de Jesucristo ha sido restaurada una vez más sobre la tierra, con un profeta viviente y 12 apóstoles. Y enseñaron la singular y extraordinaria doctrina de que las familias pueden ser unidas para siempre, por la misma autoridad del sacerdocio que Jesucristo otorgó a Pedro, su apóstol principal. Y el elder nos dice: mi madre reconoció la verdad al instante y recibió un testimonio del Espíritu. Sin embargo, mi padre se debatió durante un año entre las dudas y los susurros espirituales. También era reacio a cambiar su modo de vida. Una mañana, tras una noche sin dormir, y mientras caminaba de un lado a otro, se dirigió a mamá y dijo: ¿me bautizaré hoy o nunca? Mi madre les dijo a los misioneros lo que había sucedido, y ellos inmediatamente reconocieron en mi padre la chispa de fe que en ese instante bien podía prender o extinguirse. Esa misma mañana, nuestra familia viajó hasta la playa más cercana. Ajenos a lo que estaba sucediendo, los niños hicimos un picnic en las arenosas dunas, mientras los élderes Bellon, Gray y Gary Shield condujeron a mis padres al mar y los bautizaron. En otro acto de fe, mi padre se comprometió en privado con el Señor a que pasara lo que pasara, él sería fiel a toda su vida a las promesas que estaban haciendo. Un año después se dedicó un templo y al poco tiempo nuestra familia, con una persona como representante de Anne, se arrodilló en torno al altar en esa sagrada casa del Señor.
Allí, por la autoridad del sacerdocio, fuimos unidos como familia eterna en una sencilla y bella ordenanza. Eso produjo gran paz y gozo. Y el elder nos dice, muchos años después, mi padre me dijo que si no hubiera sido por la trágica muerte de Anne, él nunca habría sido lo suficientemente humilde para aceptar el Evangelio restaurado. No obstante, el Espíritu del Señor infundió esperanza en lo que enseñaban los misioneros. Era verdad. La fe de mis padres continuó creciendo hasta arder con el fulgor del testimonio que callada y humildemente guió cada decisión de sus vidas. Y él nos dice, siempre estaré agradecido por el ejemplo de mis padres, a las futuras generaciones. Es imposible calcular el número de vidas que cambiaron para siempre, gracias a sus actos de fe en respuesta al profundo dolor. A veces tienen que pasarnos tristezas para poder tener fe a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Si no estamos pasando a veces tristezas, dificultades, a veces no aumenta nuestra fe. Nuestra fe aumenta cada vez más cuando estamos pasando tristeza. Y si no estamos pasando tristezas, pues nuestra fe va a seguir aumentando también, pero si seguimos viviendo con rectitud, seguimos con el estudio de nuestras escrituras, porque la palabra de Dios, eso nos va a acercar más y nos va a tener más, seguir adelante con nuestra fe. A veces las tribulaciones son pruebas que Dios nos pone, porque esas pruebas que nos pone, todo tiene un propósito también. Lo que sucedió en mi familia, que falleció nuestra sobrina, ahora yo lo veo así, que es ese propósito de Dios. Quiso que sus hijos se acercaran a Él, que tuvieran fe en Él, que cambiaran sus vidas. Y ellos cambiaron. Mis hermanos han cambiado. Quizás antes de conocer a Dios, ellos hacían actividades pues que no estaban al agrado de Dios. Pero después de esta tristeza, después de estas pruebas que pasamos, se acercaron a Dios. Se acercaron a Dios y sintieron esa paz, ese gozo que en ese momento se necesitaba. Y el elder nos dice, invito a todos los que sienten pesar, los que luchan con la duda, los que se preguntan qué sucede cuando morimos, a que pongan su fe en Cristo. Les prometo que si desean creer y luego actúan con fe y siguen los susurros del Espíritu, hallarán gozo en esta vida
y en el mundo venidero. Y Él nos dice así: cuánto anhelo el día en que me encontraré con mi hermana Anne. Espero con ansias una gozosa reunión con mi padre, que murió hace más de 30 años. Eso es lo que ese es el gozo que nosotros sentimos cuando fallecen nuestros seres queridos. Que cuando también nosotros vamos a morir y nos vamos a encontrar con ellos también. Vamos a encontrarnos con ellos gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también, después de morir, vamos a resucitar. El mensaje de hoy día, hermanas, es esta invitación que nos hace el Elder Palmer a estas preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque exactamente no sabemos qué va a pasar después que morimos, pero sí sabemos que vamos a resucitar, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y gracias a ello vamos a resucitar. Y si vamos a seguir siendo fieles a Él, vamos a seguir viviendo con rectitud, nosotros vamos a volver a vernos con nuestras familias en la otra vida. Y hermanas, yo sé que este es el Evangelio de nuestro Padre Celestial. Sé que nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, fue humillado, fue escupido, hasta le hicieron cargar su propia cruz. Después lo levantaron y lo clavaron en ella. Nuestro Señor Jesucristo, después de una dolorosa agonía, Él murió en la cruz. Al tercer día, Él resucitó. Y sé que nosotros cuando vayamos a morir también, sé que después de morir vamos a resucitar. Comparto todo esto, hermanas, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.